Bienvenido a Analistac, el canal en el que analizamos TAC dentales para la planificación de tratamientos de implantología oral y de cirugía oral. Hoy tenemos un nuevo caso. Uno de nuestros compañeros nos consulta porque después de una complicada extracción de un cordal inferior derecho, en su paciente han aparecido parestesias en el lado derecho de la cara cerca de la comisura labial. Nos va a ser útil este vídeo porque gracias a él vamos a poder hacer un repaso de qué cosas tenemos en cuenta cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a una extracción de un cordal no erupcionado o semi-erupcionado. Vamos a ver la información para que podamos llevar adelante nuestro proyecto de hoy en Analistac. Como odontólogos, no podemos trabajar con miedo en este tipo de tratamientos. No debemos tener miedo. El miedo provoca inseguridad, provoca nerviosismo y nos va a llevar a cometer errores y esos errores van a provocar complicaciones en nuestros pacientes. Por lo tanto, no podemos trabajar con miedo, pero eso no quiere decir que no tengamos prudencia. Esa ausencia de miedo tiene que venir acompañada de prudencia y sobre todo de una buena planificación para estar seguros de que vamos a llevar adelante de una forma correcta y sin complicaciones la intervención que nos hemos propuesto. Un error común que hace que trabajemos con planificaciones inseguras y arriesgadas es confiar demasiado en que lo que nos viene hecho de fuera es correcto. Y no siempre es así. Es muy cómodo que el trayecto del nervio dentario venga ya dibujado sobre las imágenes del TAC desde el centro radiológico. Así no tenemos que hacerlo nosotros, pero eso significa que nuestro tratamiento quirúrgico va a basarse en conclusiones de otras personas, de otros profesionales. Nuestro compañero recibió estas imágenes y este nervio ya dibujado, y por tanto confió, y no se planteó que pudiera haber un error en el posicionamiento del nervio dentario inferior. Así que operó a su paciente con la tranquilidad de que el nervio estaba alejado y que por tanto no había riesgo de lesionarlo. Pero fíjate en estas imágenes. El nervio dentario inferior
no había sido dibujado en el sitio correcto. Vamos a olvidar este dibujo, está erróneo, y vamos a hacer una nueva valoración de esta cirugía. Es importante que tengamos en cuenta que no siempre es necesario que dibujemos el nervio. Es una herramienta que nos puede ser útil en determinadas ocasiones, pero no es imprescindible. En muchas ocasiones, la imagen radiográfica es sobradamente clara y no necesita ningún tipo de dibujo sobre ella para ver el conducto del nervio. Incluso puede ocurrir que a veces nos dificulte la visión o nos cree dudas o nos engañe a la vista. Aparte de eso, la realización de un dibujo sobre una imagen real tiene el inconveniente de que instintivamente, a partir de ese momento, solo tenemos en cuenta el dibujo y desconectamos de la información que nos da la imagen radiográfica real. Y eso no es bueno. Fíjate con qué claridad se ven estas imágenes panorámicas la íntima relación que existe entre el nervio dental inferior y las raíces de este molar. Están totalmente juntos. Cuando vemos los tags dentales, vemos cortes transversales con una determinada inclinación. Frecuentemente los cortes que nos aporta la prueba no coinciden con los ejes longitudinales del objeto que queremos estudiar. Es el caso de lo que ocurre hoy con estas imágenes. Estos cortes no coinciden con el eje del cordal a extraer y eso hace que la valoración que hagamos sea más confusa, más difícil y que tengamos un mayor riesgo de equivocarnos cuando saquemos nuestras conclusiones. Es importante por eso que contemos con un buen visor, un visor que gracias a sus herramientas nos permita modificar el eje de las imágenes para poder centrarnos en el objeto que estemos estudiando. Podemos marcar un eje central en este cordal 48 y girando sobre este eje podemos ver numerosos cortes que nos van a dar ahora una información mucho más clara sobre la situación a la que nos vamos a enfrentar. Valoramos especialmente varias cosas: la cercanía al nervio dentario y el riesgo de lesionarlo, que como hemos visto antes es elevado aquí. La densidad del tejido óseo que rodea la pieza, que en este caso es muy alta. La cantidad de hueso que hay alrededor del molar, si parte de él está o no descubierto, y vemos que toda esta raíz, que toda la corona de esta pieza está cubierta de hueso, lo cual hará imposible la extracción sin una ostectomía bastante agresiva que abra un camino para que pueda salir, tanto entera como si hemos tenido que realizar odontosección para facilitar esa salida. La forma de la muela y las raíces hay que tenerlas en cuenta. Vemos aquí las cerradas angulaciones de las raíces, que no tendrán una posible vía de salida ni recta ni en curva, a menos que, como hemos dicho, hagamos odontosección y quitemos el hueso que le estorba, que aparentemente va a ser bastante. Y todo este hueso que tendremos que eliminar para darle salida, viendo el porcentaje de la sección mandibular que ocupa el molar, implica que vamos a debilitar mucho la estructura de la rama mandibular, aumentando por tanto el riesgo de fracturas, especialmente una intervención como esta en la que todos sabemos que está implicada la realización de cierta fuerza. A esto hay que añadirle la zona de la boca en la que vamos a trabajar. En los TAC, con frecuencia, cuando los vemos en nuestro ordenador, las cosas parecen más sencillas de lo que luego realmente son. Luego aumenta la dificultad. ¿Por qué? Pues porque tenemos en aquella zona, vamos a tener poca visibilidad y una gran dificultad para maniobrar, una mala maniobrabilidad. Y esto pues se complica todavía más por la saliva, por la sangre, por la lengua, porque el tejido en aquella zona es difícil de manipular y es complicado realizar allí un colgajo en condiciones. Añadimos a esta valoración la ausencia de síntomas que en nuestro paciente de hoy son inexistentes, ya que se plantea la intervención por una actuación preventiva de caries e impactación alimentaria. Realmente no hay ninguna seguridad de que se desarrolle dicha caries y la impactación alimentaria puede ser temporal porque pueden aparecer movimientos de erupción en esta muela. En definitiva, a modo de resumen tenemos riesgo de lesión neurológica por proximidad del nervio dentario inferior, tejido óseo de alta densidad que cubre totalmente la pieza a extraer tanto en corona como en raíz, raíces con forma muy retentiva de complicada extracción, rama mandibular que resultaría estructuralmente muy dañada y debilitada con riesgo de fractura, zona de la boca con poca visibilidad y maniobrabilidad.
ausencia de síntomas ni otros procesos patológicos secundarios actuales. Ante esta valoración, nuestra conclusión es que realizar la extracción de este cordal sería a día de hoy una contraindicación clara. La intervención era visiblemente a priori demasiado complicada y muy traumática. Nosotros recomendaríamos al paciente una higiene detenida en esa zona y controles periódicos para valorar clínicamente si surgen cambios con el tiempo. Pero el compañero que nos consulta ya ha realizado dicha extracción, confiando en el diagnóstico erróneo que le vino hecho sobre la posición del nervio dentario, intervino al paciente, con la confianza de que cualquier dificultad podría ser solventada aumentando el grado de ostectomía. Pero el nervio no estaba donde le habían dicho. Las imágenes que estás viendo se corresponden con un TAC realizado después de la extracción. La ostectomía fue efectivamente muy grande. Nuestro compañero fue quitando y quitando hueso, buscando la forma de facilitar la salida a esta pieza, hasta el punto de manipular la zona del nervio, pensando que éste se encontraba realmente alejado de allí. Es lógica, por tanto, la aparición de esas parestesias en el lado derecho de la cara. Tanto se debilitó la estructura ósea por la severa ostectomía que su cortical vestibular fue fracturada con las fuerzas realizadas para conseguir la extracción. Y aun a pesar de todo, no fue posible la extracción de una de las raíces, que como hemos visto antes tenía una importante angulación apical. Un mal rato para el paciente y un mal rato para el profesional. Tenemos que tener cuidado porque en nuestro trabajo existe como una especie de inercia que nos empuja a hacer cosas y a actuar de una forma activa en muchas ocasiones sin ser lo que conviene hacer. Por supuesto que, como hemos dicho, hay que trabajar sin miedo y que tenemos que trabajar con decisión, pero con prudencia y siempre teniendo en cuenta que muchas de nuestras actuaciones pueden ser, en primer lugar, innecesarias y, además de innecesarias, peligrosas. Por lo tanto, la solución no siempre es intervenir, la solución no siempre es actuar. En muchos casos, la mejor solución es estarse quieto.